Así que bueno, vamos a sumar a la mesa a Por Marcelo favor. Elizondo, que es especialista en negocios internacionales. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal, Cris? Charlie, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por sumarte acá a Pymes en la Red. Y bueno, primero vamos a seguir la línea que trajo Charlie. ¿Qué tiene que hacer una empresa pyme para desarrollar nuevos mercados? ¿En dónde se puede apoyar? Vos fuiste presidente en su momento de Exportar hace unos años atrás y la tenés muy clara en esto. ¿Cómo hace una pyme para poder empezar a diagramar una estrategia de internacionalización? Mira, ustedes estaban hablando de muchos componentes de una estrategia internacional. La verdad es que el asunto es complejo y hay que abordar varios planos. Primero, obviamente uno tiene que conocer sus propias fuerzas. En base a qué yo puedo salir al mundo, qué es lo que puedo ofrecer, cuál es mi producto. Pero luego ese producto hay que adaptarlo a un mercado. ¿Quién en qué lugar del mundo compra ese producto? Lo tercero es, ese producto hay que acompañarlo de una composición competitiva. Un producto solo no tiene éxito. Hay que desarrollar una estrategia, hay que tener aliados, hay que diseñar un mecanismo de distribución, una promoción del producto, hay que acompañarlo de servicios complementarios, hay que calificarlo el producto a través de información o de componentes que los mercados hoy exigen, sobre todo en términos de estándares y certificaciones. Luego hay que estar en el mercado con la empresa, no solamente poner el producto e irse. Luego la empresa tiene que permanecer en el mercado. El producto solo, si no está la empresa detrás, sucumbe. Y yo te diría que adicionalmente una empresa tiene que saber que la innovación requerida es constante. El ciclo de vida del producto hoy se acorta y entonces uno tiene que estar permanentemente adaptándose porque los requisitos van cambiando y requieren un ajuste. Ahora, todo esto que es exclusivamente relativo a la empresa, también obviamente entonces se refiere a mucho más que la empresa y el producto. Uno en el propio país, antes de salir al mundo, tiene que tener una cadena de proveedores, tiene que tener garantías en la mesoeconomía, tiene que estar acompañando con inversión, acoplamiento tecnológico, mejora en la capacidad organizacional, buenos recursos humanos. Por lo tanto, tiene una agenda interna antes de salir. Por lo que yo te diría, básicamente hay tres cosas. Hay que tener buena oferta, hay que tener buena inteligencia de mercados y hay que generar una capacidad de adaptación y de mejora técnica constante para tener éxito. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, Hola, como Carlos. siempre, por la comunicación. Yo decía, bueno, eso es mirando la empresa para el lado, para adentro, ¿no? Mirándose ella, pero ¿qué ajustarías vos si pudieras de la macroeconomía? Pues sabemos que hay cuatro o cinco cosas para acomodar. Pero ¿cuál decís vos que es, con la varita mágica uno puede tocar uno, la variable que ayudaría a que nosotros tuviéramos más multilatinas? Como siempre hemos dicho, tienen Chile, Brasil, México, nos pasan, ¿no? Nos superan. Mira, honestamente yo creo que no hay una. Una sola no alcanza. Y te voy a poner un ejemplo. La Argentina devaluó muchas veces, pensemos en el año 2002, y se supone que un ajuste del tipo de cambio mejora la ecuación y permite un incremento exportador. Y sin embargo, los países que devaluaron menos que la Argentina o no devaluaron en esa época, en el inicio del siglo, mejoraron en sus exportaciones más que la Argentina. Te lo voy a poner en estos términos. La Argentina y Venezuela son los dos países que devaluaron más su moneda en los últimos 20 años y son los dos países con peor evolución exportadora en los últimos 20 años en nuestra región. Por lo tanto, yo te diría que no hay una sola, hay varias. Y me refiero a, primero, por supuesto, hay que tener orden macroeconómico, hay que tener estabilidad macroeconómica, previsibilidad, hay que tener un equilibrio entre el sector público y el sector privado y no un desborde eh, impositivo, regulativo o de politización. En segundo lugar, hay que tener un conjunto ordenado en el entorno de la empresa, tenés que tener proveedores adecuados, por lo tanto tenés que tener una economía que alienta la inversión, que genera estímulos a la iniciativa privada, no tenés que tener leyes que ahogan a la actividad privada, un sistema regulativo armónico y flexible. En tercer lugar, necesitas infraestructura, porque la organización de una empresa exportadora requiere aliados. En cuarto lugar, necesitas un muy valioso
régimen de arquitectura internacional, acuerdos de libre comercio, mejoran la capacidad de inserción internacional a partir de alientos en reducciones arancelarias, reducción de costos, adaptación de un producto en un mercado, estabilidad en los estándares exigidos. Por lo tanto, me parece que es complejo. Por algo hay países como México, Chile o Brasil que tienen más éxito que nosotros, porque tienen más escala o porque mejoraron la inversión, o porque el sistema regulativo es mejor, o porque el sistema institucional concede garantías. Incluso, te voy a decir más, eh, la verdad es que no hay mejor exportadora si no hay mejora en la inversión internacional. Pensemos en México y Brasil, que vos mencionabas como líderes en esta lista de multilatinas. Son países que han mejorado mucho en los flujos de inversión extranjera. Por lo tanto, hay exportaciones cuando hay flujos de inversión internacional. Por lo tanto, mucho para considerar, no creo que hay una sola cosa, creo que hay un sistema que hay que mejorar. Bien, y después saliendo de lo clásico que nosotros tenemos, ¿no? Siempre que puede ser el agro, puede ser el software en el último tiempo, y minería está asomando un poco junto con energía. ¿Vos qué sectores apuntarías? ¿Qué sectores ves donde nosotros podemos hacer la diferencia si se dieran las condiciones macro? Mira, primero yo diría que está cambiando mucho esa división de la economía en sectores, ¿no? El agro, bueno, el agro es lo que ya tenemos, el aceite de soja o la carne, pero el agro también se vincula con muchos sectores que antes no eran del agro. Por ejemplo, hoy tenés una enorme cantidad de proyectos de economía del conocimiento, de digitalización, aplicaciones que se utilizan en el agro, por ejemplo, para medir a través de nuevas tecnologías la productividad de la inversión, para generar big data, para mejorar las decisiones de cultivos, ingeniería genética, agricultura de precisión. O sea, dentro del agro vos tenés un montón de sectores puramente tecnológicos que se vinculan al agro, pero que no son del agro. De hecho, la industria automotriz argentina es competitiva en la generación de pickups precisamente porque tenés un agro que es altamente demandante de productos de calidad, igual para la maquinaria agrícola. Por lo que hoy yo diría los sectores tradicionales argentinos arrastran a otros que no pertenecen a ellos, pero que están estrechamente vinculados a ellos. Por ejemplo, nuevos instrumentos de inversión generados por propuestas muy innovativas de generación de inversión para financiamiento que aprovechan la competitividad del agro. Por lo tanto, hay como una cosa más ancha, los límites son más difusos. Luego, por supuesto que hay, además del agro, la minería, rubros eh, competitivos en otros ámbitos, la energía, por ejemplo, no solamente vaca muerta, vos podés hoy generar energía limpia, en Argentina podés generar hidrógeno verde, podés generar energía solar, energía eólica, y por ponerlo un punto a la lista que podría seguir, todo lo que se llama economía del conocimiento, que a veces confundimos con el software o la informática, en realidad es mucho más que eso. La Uh economía del -huh. conocimiento es generar tecnologías para asistir en la provisión de servicios a una enorme cantidad de actividades. Por ejemplo, hoy tenés la economía de la información vinculada con la indumentaria. Entonces tenés indumentaria inteligente para la práctica deportiva, un país que está tan relacionado con el deporte como el nuestro, porque tenemos además deportistas y éxitos deportivos muy calificados en el mundo, podría avanzar en esa materia. Por lo que creo que la lista es infinita, pero no habría que seguir remitiéndose a esa vieja división de sectores o Claro. distinguir los servicios de la manufacturación, el Uh agro -huh. de la industria, lo local de lo internacional. Hoy está todo mezclado. Marcelo, la última. También uno de los grandes desafíos que me imagino que tendrá el próximo gobierno es cómo generar acuerdos comerciales con otros países, porque tenemos muy pocos acuerdos comerciales con otros países. Me imagino que eso tiene que cambiar a futuro. Sí, eso es un requisito. Vos pensás lo siguiente, el 70% de todo el comercio mundial entre todos los países, de todo lo que los países exportan entre sí, que es más o menos 32 billones de dólares el año pasado, billones con B larga, Uh -huh. el 70% de eso ocurre entre mercados que han reducido sus aranceles a cero, Uh -huh. 0%. Y nosotros tenemos la Sí. mayoría de nuestro comercio todavía muy cargado de aranceles, o porque pagamos aranceles cuando entramos en mercados con los que no hemos celebrado acuerdos, o porque cobramos aranceles para máquinas, insumos o tecnología. Y eso es consecuencia de que
efectivamente no tenemos acuerdos internacionales salvo el Mercosur. Y eso es algo que hay que efectuar. Está pendiente ahí el tratado con la Unión Europea, pero hay, creo, necesidad de avanzar en otros planos con países asiáticos con los que somos muy complementarios, incluso con países de nuestra región, pero que son del hemisferio norte. Hay una negociación con Canadá bastante avanzada, hay una muy embrionaria con la India que podría complementarse. También hay negociaciones desde el Mercosur que necesitan algún esfuerzo con otros países como Corea del Sur. Ujú. Creo que es un requisito, es imperativo que haya tratados de complementación, de apertura recíproca, porque nuestros exportadores pagan arancel de ingreso y nuestros competidores no lo hacen, o porque nuestros importadores tienen costos que impiden la mejora tecnológica al tener aranceles en nuestra economía, y eso es algo que atrasa mucho. Marcelo, muchas gracias, ¿eh? Un gusto y les agradezco a Dios. Fue Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales.